Al fin de año, cumpleaños del pueblo, empanada, vino, diversión y joda, todo es el reencuentro. Santiago querido, Santiago añorado, como dice Leo. Larga es la distancia, pasa y pasa el tiempo, pero más te quiero. Allá tengo todo, no me falta nada, pero extraño esto. Amigos de infancia, mis seres queridos, mi añorado pueblo. Ay, mi Santiago del Estero, cuánto te quiero. Ay, Santiago del Estero, cuánto te quiero. Crucé todos los caminos, abrazaba mi guitarra, por llegar a saludarte mi Barrancas colorada. Yo sé que tras de los montes y bien cruzo el Cachipampa, hay los ojos que me esperan mi Barrancas colorada. Pasé de la Loma Irín, Punta Pozo y otras casas, igual me agarró la noche mi Barrancas colorada. Bueno, debajo los algarrobos estaba mi paisanada, cabrito, tortilla y vino mi Barrancas colorada. Este es cierto, pupita. Me acuerdo por Tío Pozo, debajo las enramadas, canté unas coplas en Quichua en Barrancas coloradas. Los de ahí de los Bustamante, escuchando una virala, quemaban gruesas de cohetes en Barrancas coloradas. Escucha, rana, querido, esto. Clavaban de vuelta y media, en 7 pasos la traba. Así son los campesinos de Barrancas coloradas. Te dejo mi chacarera con el corazón y el alma, por si no pegué la vuelta a mi Barrancas coloradas. Muy bien, uno más. Esa, Quiqueleto. Que se lleven los vientos estas coplas que te canto, tal vez así te apiades de este ser que te ama tanto. En un vuelo acércate, palomita mensajera, y dile en la orejita que es mi amor, no es para cualquiera. En un papel de carta explicarte yo he tratado, pero todas las letras con mi llanto se han borrado. Dame tu amor, vidita, y te pide tu enamorado, que siempre ha de esperarte, solo Dios sabe hasta cuándo. Una más. A veces me pregunto si esta espera no es en vano, si no estará gozando otro más afortunado. Tal vez si tus amores se consiguieran llorando, te mandaría un pañuelo empapado con mi llanto. Qué muerte más dichosa, asfixiarme con tus besos, morir con tus suspiros, ahorcarme con tus cabellos. Dame tu amor, vidita, y te pide tu enamorado, que siempre ha de esperarte, solo Dios sabe hasta cuándo. Que no. Escucha, Tita.
caminando voy. Junto con mi perro me voy a casar. Si aparece una tortuga también la he de alzar. Llevo mi escopeta por si las dudas. Se me cruza un sachacuchi, lo voy a... Bueno, yo soy santiagueño y madrugador. Yo le digo que en el campo se vive mejor. Toma. Es cierto, Pepita. Nunca yo trabajo pa' ningún turco, prefiero cuidar mis cabras pa' vivir mejor. Algún novillito me voy a vender, si hay festival en el pueblo que te desprenderé. Siempre me rebusco con cuero e iguaná pa' comprar mercadería y la dama Juana. Yo soy santiagueño y madrugador. Yo le digo que en el campo se vive mejor. Muy buenas tardes. Sí, señor, sí, señor. Por FM Forres. Este gatito tú. ¡Qué loto! Ahí está, ¿eh? Ahora sí. Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Arrancamos, con la música Quique Loto. Quique Loto para compartir esta tarde la música folclórica, ¿eh? Así que bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿No cuentan nada? Ah, mira, Ricky Manuera. Hola, Chilicote, ¿cómo habrás calculado el picadillo? Apenitas 14 han salido. ¿Qué sé yo? Yo no estaba en casa, chango. A ver qué manda por acá. Vamos a ir buscando. José Pogonza. Alexis Peralta. ¿De dónde me llamas, chango? ¿De dónde me ves? ¿De dónde me escuchas? Recuerde que pueden escuchar a través de la www.ashpamishki.net.ar. Recuerde que se ha cambiado para que salga mejor, se escucha mejor. El com por el net. Así que bueno, estamos ahí. www.ashpamishki.net.ar. Ahí pueden conseguir directamente entrar en la página y escuchar toda la programación de ashpamishki.com.ar. La radio por internet, una radio santiagueña desde Berazategui al mundo. Realmente contento de poder llegar a distintos lugares a través de la radio. Una forma nueva de hacer radio. Así que, ¿qué les pareció ese chango, che? Creo que de Garza, che. Quique Loto. Realmente lindo suena, ¿no? Bien. ¿Hay una vidalita? Vamos a ver cómo sale esta vidalita. Esta vidala. Para toda la gente vidalera, para todos mis paisanos. Les mando un abrazo grande. Después de una larga ausencia, vuelvo a mi pago otra vez. Como árbol de primavera que ha vuelto a florecer. Quizás han pensado que tú
ingrata y a mis amigos también. Quizás han pensado que no iba a volver. Hija querida, ¿dónde estarás? Debajo del algarrobo, ese que me vio crecer. Van llegando vidaleros al ranchito del ayer. Las cajas retumban desde a volver. Quizás han pensado que no iba a volver. Ay, pago querido, de vuelta otra vez. Muy bien. ¿Qué le pareció? Quique Loto. En esta tarde, aquí, a ver. Por acá anda doña Quila Argañarás. A ver. Vamos a buscar un recitado, Déjame hablarte, destino, que tan fielmente me sigues. Déjame hablarte por hoy, ya que me siento tan triste. Vos y yo siempre muy juntos. Vaya a saber hasta cuándo. Hola, Irene. Yo junto al recuerdo, a la tristeza o el llanto. Ahora que estamos solos, quisiera charlar contigo de las cosas del ayer y de las de hoy que vivimos. Muchas veces me pregunto si vos marcas mi camino o si yo soy la que busca el inefable designio. De las arcas de la vida, las mieles hemos bebido. Y si yo quise quedarme, tú me llevaste contigo. Hoy te pido que me dejes. Quiero hacer yo mi camino. El brioso corcel que llevo se ha vuelto cauce de río. Muy bien, ahí escuchábamos el recitado, ¿no? Doña Quela Argañarás. Ahí estamos, andamos por Garza, ¿no? Vamos a quedarnos ahí, vamos a escuchar a Garzamanta. A ver, vamos a escuchar. Ahí. Milagros de amor. Firme que yo crea en el milagro de tu amor, podrán callar mi voz con guerra, pero jamás mi corazón. Podrán cerrarme tantas puertas
quitarme la respiración. Podrán en mi camino piedras, pero me salvará tu amor. Y será tu amor el puerto seguro donde quiero anclar Mi corazón. No me vencerá los vientos porque sé que lo que salvará Mi corazón será tu amor. Querrán dejarme sin certeza, poniendo en duda lo que soy, pero no habrá jamás quien pueda hacer que dude de este amor. Podrán cambiarme las quimeras con realidades sin color, mas no podrán borrar la huella que fue dejando en mí tu amor. Y será tu amor en el puerto más seguro donde quiero anclar Mi corazón. No me vencerá los vientos porque sé que lo que salvará Mi corazón será tu amor. Y será tu amor en el puerto más seguro donde quiero anclar Mi corazón No me vencerá los vientos porque sé que lo que salvará mi corazón. Garzamanta, ¿eh? Chacarerazo, mensajes de mi tierra santiagueña, aromada de tus cales, florcita de hierbabuena. Hola Irma Castaño. Hola Berizo. que en la noche deja un brillo enamorado. Corazón y sentimiento que mi alma se ha cobijado. Irma Castaño dice nos escucha desde Berizo. Decime qué quieres escuchar, ¿eh? Con calor del viento norte y en mi sentir despejado. ¿Cómo no cantarte si son mi alegría? Juego con chamisas que tibias el alma mía. Una más. Allá va la otra. Yo le cuento, yo lejano, que mi tierra entristecido te devuelve el sentimiento de Soco y Julio argentino. Para que lo bailen todos los changos de Buenos Aires. Chango. Tiene miel la chacarera cuando más lejos te has ido. Tiene un brillo de lucero, tiene un misterio escondido. Llegadita de rocío y frescor cuando amanece. Bien sedienta y salitrosa dentro del pecho me crece. ¿Cómo no cantarte si son mi alegría? Juego con chamisas que tibia
hace el alma mía. Muy bien, ahí estamos escuchando a Garzamanta, che. Escuchá estito, escuchá, po. Destino. Paraje, bandera bajada. Paraje bandera bajada. Este chamamé va dedicado para Elena y Lucio, de parte de Franquito Verón y su conjunto. Santiago del Estero. ¿Quieren uno más? Franquito Verón, Paraje bandera bajada. Paraje Soconcho. A mi paraje Soconcho, al estilo de Franquito Verón. Así será, Franquito Verón y su conjunto. ¡Siga, siga, siga! Ahora se viene golpe chamamecero Facundo Kerr, A ver, Changuito. Ese me lo ha ido al miércoles. No sé. A ver. No, se fue a la luna. No lo puedo enganchar. No importa. No importa, vamos a ponerlo acá. Escucha César Villalba, esta chacarera de nuestra infancia. Villa Tamisque es la zona donde Coco Matar vive, y hoy Abel Navarro escribe con su mente y la bordona. José Barraza tira lonja, carajo. Donde el pueblero se une con el criollo campesino, la gente era un remolino, viernes, miércoles y lunes. Mario Noriega, pégale un zapucay. Tierra blanda como esponja, chapaleaba al caminar, cruzando por mi solar, entre Chip y Tiralona.
Coco Matar siempre espera al hombre como a la dama, comprándole sobre cama hacia alegrar mis teleras. Pero Campos y Dulfo Díaz, a ver esa segundita. Mi pasado nunca borro, entre cercos y entre surcos, se habré vendido a los turcos algunos cueros de zorro. Me hace que estoy en el patio criollo, a ver si ya todos esa mudanza. Yo recuerdo en las mañanas y el pasado lo conserva, cambiaba azúcar y hierba por unos cueros de iguana. César Coleman, a ver ese bombo. Mi hermana en Villa Tamisqui a veces llegaba en pata por vender la sobrecama allá en lo de Coco Matar. Ahora que el tiempo ha pasado y estoy lejos de Atamisqui y canto cosas pasadas tan solo por no estar triste. Toma. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo dibuja esos paisajes, ¿no? Esos paisajes santiagueños. Estamos buscando. Bueno, también pueden decir que quieren escuchar, che. Pues no sé qué quieren escuchar. Qué loco, aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos. Se me lo ha ido. No importa. Si no es uno, será otro que no. Ahí estamos. Estamos buscando un chamamecito. Vamos a escuchar. Soy gaucho santiagueño. Libertad. Chamamecera. De Loreto y toda la gente del paraje La Resbalosa, Santiago del Estero. Gustavo Medina, Parece que está fuerte el micrófono, ¿no? Gaucho santiagueño, no lo voy a negar. Algarrobos y quebrachal rodean el rancho mío. En verano tengo sombra, en invierno un buen fogón para ahuyentar el frío. Para saber dónde anda mi tropilla, de noche escucho el cencerro. Si se acerca algún puma, salen toreando mis perros. En esas noches de luna llena, cuando pulso mi guitarra y le saco una melodía, se me hace que desde el cielo me aplauden las Tres Marías. Y para el amigo Luis Zurita, bien gaucho y santiagueño, que lo baile, que lo baile. Hola Dora Vanegas. Hola Irma Castaño. Gustavo Medina. A ver, vamos a ir buscando, che. Violeros del folclore. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen violeros del folclore? Ahí vamos buscando a violeros del folclore, ¿eh? Changuito
santiagueño, bombito y vidalero, que alegra todo el pago, humilde changuito cantor. Con tu voz tan sufrida le cantas a la vida, entre medio de los montes vives el rancho de tierra. Tus ojos duermen lejos pensando en el mañana, soñando chacarera brotando en una vidala. Su grito de obrajero y su alma dolorida, el changuito santiagueño campesino de su tierra. Segundita. Changuito santiagueño. Vidaleros del folclore. Te criaste con tu tata, bien sachero y santiagueño, melodiando entre los montes con tu guitarra al viento. Quien hubiera conocido las costumbres de este pago, el changuito guitarreando en la tierra de Santiago. Changuito moreno es tu canto chacarera, que se alivia las penas con la esperanza que lleva. Su grito de obrajero y su alma dolorida, el changuito santiagueño campesino de su tierra. Muy bien, ahí estamos, disfrutando de esta música, changuitos santiagueños. Lindo, che, ¿les gustó? Lindo, lindo, lindo. Vidalero de folclore se llama. Ahora vamos a escuchar unos changos de Icaño. A ver qué nos decía Gustavo, que quería escuchar. Bueno, estamos saludando a Dora Vanegas. Hola, chango, yo pido tema alguno de los que van a estar el domingo. Eli Torres, los Despeches, los Mensajeros. No, chango, si querés escuchar, anda el domingo. Que no, claro, lo escuchás en vivo. La segunda hora vamos a hacer todo el tiempo con los músicos que van a estar el domingo. Por lo menos vamos a intentar, ¿no? La segunda hora. Porque si no, no tenemos tiempo de difundir los nuevos valores que por ahí también nos mandan música. Y todavía no lo terminé de acomodar, pero bueno, lo vamos a escuchar igual, che. Richard Ibarra de Icaño. Ariel Salvatierra, escucha papá. Quiero decirte que no me da gusto verte y no me salgas con que todavía me quieres, que no superas, que te hago falta. Si yo pensaba no volver a ver tu cara y me preguntas que por qué dejé de amarte, que ya mis ojos no te miran como antes. No me interesa volver contigo, si te olvidaste te recuerdo los motivos. Según tu boca me faltaba más por darte, cuando lo único que hice fue entregarme. Cualquier detalle nunca era suficiente, por más que quise nunca pude complacerte. Según tu boca nunca fui lo que esperabas, llegué a pensar
Si me preguntas que por qué dejé de amarte, que ya mis ojos no te miran como antes, no me interesa volver contigo. Si te olvidaste te recuerdo los motivos. Según tu boca me faltaba más por darte, cuando lo único que hice fue entregarme. Cualquier detalle nunca era suficiente, por más que quise. Estamos disfrutando de la música. Según tu boca nunca fui lo que esperaba. Llegué a pensar que Richard Ibarra. Una más, chango. Tata, ¿eh? Suene, suene, suene. Richard. Ari Salvatierra. Chango, mira. Cuando toca Richard Ibarra y hace sonar su acordeón, y a mí me tiembla el garrón como ternero en la armada, me hace perder la pisada como macarrón cansado, y de puro entusiasmo estiro largo el cogote y abro los ojos grandotes como muchacho empachado. Como Gustavo Medina. Richard Ibarra de Caño. Ahí nos está diciendo el Ari Salvatierra que 3, 4 y 5 de diciembre por Buenos Aires. Poné el teléfono ahí a donde lo tienen que contratar a los changos, Chango de Caño, que se está viniendo en diciembre. A ver. Richard Ibarra, que en diciembre 3, 4 y 5 de gira por Buenos Aires. Ari, pasame un contacto, ahí nomás. Si vos sos mujer madura entre 50 y 60, préstame mucha atención para que estés bien alerta. Él anda siempre al acecho, esperando algún descuido, y si ha llegado el momento, puede meterse en tu nido. Se hace amigo de tu gente, de tus hijos, de tus nietos. Nunca lo vas a ver triste, pues siempre anda contento. En el pueblo lo conocen y le dicen a viva voz. Se come a las abuelitas, le llaman el lobo feroz. Como mi amigo Medina. Oscarcito Jaime.
Ahí te voy a cumplir, Chango, el pedido. ¿No te gusta este chamamecito? Richard Ibarra, Chango, ¿eh? De los Pagos de Caño. Chamaco, ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, ahí estamos con Richard Ibarra y el Aris Salvatierra, que el 3, 4 y 5 de diciembre por Buenos Aires. Los que quieran, contratarlo, 3844 54 04 18. Repito, 3844 54 04 18. Ahí está en el Facebook, ahí está en el Messenger de que, bueno, estamos disfrutando de la música de Richard Ibarra, Chango de Caño. Toda la gente de Caño, Te quedas conmigo y los mueres por él. Mis manos ya son dos trozos de hielo comparadas con las de él. Cuando te acaricio ya no sientes placer. Es bacana, ¿no? Conmigo y te mueres por él. Se baila un chamamecito, Lucía Figueroa. Bueno, dice Ari Salvatierra, gracias por pasar la música de Richard Ibarra. Saludo a mis amigos de Icaño y departamento Figueroa. Me convencí de lo mucho que lo amas a él, de lo poco que a mí me quieres. Hoy me convencí, hoy yo te vi, cuando feliz en su coche tú subías, no. Las caricias de sus manos recibías, eras feliz, yo te vi, y mis manos ya son los trozos de hielo. Gustavo me dice, va, ¿y para qué decís que pide un tema? Ya es tonteado. Ahora vamos a cumplir. Y mis manos ya son los trozos de hielo comparadas con las de él. Cuando te acaricio ya no sientes placer. Te quedas conmigo y te mueres por él. Desgraciada. Qué lindo chamamé, ¿no? Con este vamos terminando el bloquecito de Richard Ibarra, Chango de Caño, 3, 4 y 5. Viene por Buenos Aires. Y el contacto, anotar, los que quieran contratarlo, 3844 54 04 18. Dije rápido, otra vez, 3844 54 04 18. Sencillito así nomás, hoy te ofrezco mi amistad, templando este acordeón. Si me encuentro en un montón, en una rueda campera, yo buscaré la manera a todos de llegar estas melodías hacheras, pa' que empiece a zapatear.
Muy bien. ¿Qué le pareció? ¿Eh? Muy bien. Hasta ahí nomás el bloquecito. Bueno, ya tenemos la música de Richard Ibarra para difundir ante nuestra audiencia, compartir, por supuesto, y recordarles que 3, 4 y 5 de gira por Buenos Aires, nos decía ahí, ¿qué pasó acá, che? A ver, ahí está. Ahí está. Nos decía Ari Salvatierra, ¿no? Ariel Salvatierra, que bueno, que este chango viene desde Icaño y viene de gira 3, 4 y 5 de diciembre. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí terminamos el bloquecito. Y Gustavo me pedía, a ver, algo de don Eli Torres, Don Eli Torres, que no me acuerdo la hora que va a estar tocando el domingo en el Círculo Santiagueño. Muchos años han pasado, de vuelta regreso al pago. El tiempo lo hizo estrago, al rancho, al corral de ovejas. Los años ya nada deja, siempre se aferra a lo suyo. Mi rancho lleno de yuyo, pucha que me da una pena. Y más me tembló la pena cuando me acerqué al galpón. Al verlo guapo un horcón, su perfil casi deshecho, está como haciendo fuerza para no voltear el techo. Por eso te juro, mi Dios, porque los recuerdos quedan. Voy a volver a mi rancho, no importa que sea tapera. Muy bien.
Ahí está Don Eli Torres. Ahí está Don Eli Torres. Muy bien, que este domingo va a estar, por supuesto, en el escenario del Círculo Santiagueño. Ubicado en calle 23 y 111, Loretano con Segato. Te invitamos el próximo domingo 21 de noviembre al gran homenaje a Carlos Herrera, el catango loretano. El gato que yo les canto, criollo de mi Loreto. En el Círculo Santiagueño, la casa de todos, ubicado en calle 23 y 111 de Berazategui. Este día, a partir de las 11 horas, estarán actuando el ballet del Círculo Santiagueño con el conjunto Punto de Encuentro, Los Espeche, Eli Torres, las voces norteñas, Oscar Tevez y Juanita Herrera, Juan Andrés junto a Abelito Massa, Choca Santillán y amigos, los mensajeros del tiempo. Dúo Tardes Amarillas, el guachín del folclore. Habrá para almorzar vacío, choris, tamales, empanadas de carne de pollo y de mondongo, al horno y fritas, tortillas y empanadillas. Se recuerda traer platos y cubiertos. También podés comprar tu comida para llevar. No se suspende por lluvia. Organizan e invitan. Bueno, ahí está. Organiza, invita Laura Barraza y los chicos, los hijos, por supuesto, de Laura y de Catango. El Círculo Santiagueño y los amigos del catango loretano. Seguramente va a ser un día muy emotivo, porque, como siempre les digo lo mismo, realmente todavía me resisto a creer, a pensar que el catango no está más, me resisto, realmente me resisto. Que el catango no esté más entre nosotros. Realmente duro la realidad que nos toca vivir, haciéndole un homenaje, ¿no? No sé si está bien o está mal, pero es el sentimiento de mucha gente que se quiere reunir, como no pudimos tal vez estar con él en su momento de la partida, y esta es una forma de que nos reunamos, seguramente lo aplaudamos, seguramente nos emocionemos, seguramente nos abracemos, seguramente abracemos hacia el cielo un abrazo infinito para nuestro amigo el catango loretano. Selva Argañarás, buenas tardes, amigo Juan. Que termine bien el día, bendiciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Difícil va a ser para hablar, ¿no? Del catango loretano, realmente, alto. Alto. Porque, bueno, me acordé de algo que hace ratito nomás me ha llamado Mario, ¿no? De la voz norteña, que no van a poder estar las voces norteñas porque, bueno, hoy le ha surgido un inconveniente al Tanito, en la vista, y bueno, le hicieron una operación no complicada, pero bueno, pero no va a poder estar el domingo. Ya estamos ahí, estamos muy pegaditos. Pero bueno, dice Mario, me decía, yo igual voy a ir. Bueno, no importa. A veces uno no dispone de estos improvisos, ¿no? Pero bueno, sabemos que las voces norteñas han querido estar. No van a estar por fuerza mayor. Lo mismo que me decía Nico Mancilla, yo no voy a poder estar porque me voy a Santa Fe con Jorge Morales. Pero bueno, ya vamos a ver
quién va a estar. Necesitamos ahí un presentador para que, bueno, lleve adelante esta tarea difícil, difícil, que es de presentar a los músicos. Estos changos van a estar el domingo, Chacarera del Monte, santiagueño. Y se acaba nomás. Y se acaba. Ahí está, qué lindo. Los mensajeros del tiempo, Chacarera del Monte, el domingo, eh, tipo 5 de la tarde, creo que van a estar ellos, Juan Andrés con todo el grupo de amigos y que lo van a acompañar, ¿no? Que lo van a acompañar, este, a Juan Andrés, ese changuito cantor, el hijo de Catango. También este chango también va a estar homenajeando al Catango loretano. Lo de Fede, parrilla lo de Fede, che. El diapasón sonoro, su historia de vida, de Yusquito y andaba tocando escondida, allá en los montes de su Salamina. Guaira salamanquero, préstame tu canto, montar hacia alegre corazón de árbol. Él te cuidaba tu violín de palo. Emblema de mi tierra, lengua primitiva, vienes del tiempo Ñaupa, tierra prometida. Chasquín el pueblo, llenito y misquila, el último dios quichua, Don Sisto es su nombre, humilde flor silvestre, corazón del monte, mano de tierra, bilingüe del norte.
hizo una zamorani, una serenata, va a curar pena, tu violín nos basta. En tu alero quichua cobijan los sueños, defendiendo el habla, la de tus ancestros. Raíces puras, cantor santiagueño, el último Dios quichua, nos hizo su nombre. Humilde flor silvestre, corazón del monte, mano de tierra, bilingüe del norte. Ahí está, Oscar Tevez, que también el domingo va a estar en el escenario del Círculo Santiagueño junto a Juanita, junto a Juanita Herrera, su señora, y Juanita también canta solista. Traigo en el pecho una copla que me palpita en la sangre. Se hace rescoldo en el tiempo pa' que un paisano la cante. Es dulce como el piquillín o como el mistol de mi pago o sol quemando la siesta de algún changuito descalzo. Esa es mi tierra, señores. Yo no lo niego ante nadie. Y aunque esté lejos del pago, yo le canto a mi querencia, tierra, tierra madre de ciudades. Adentro. El perfume de tus montes de lejos me está llamando. El recuerdo de tu boca de vuelta me va llevando. Olfateando estoy vivita y aromas por mí olvidados que como un dulce lamento en mí se van adentrando. Quiero estar en Salavina a chacarerear mejor, empezar con luz de luna, terminar con luz de sol. Chacarera yo te canto, aunque estés lejos mi dueña, vientito tal vez vos puedas llegar a mi santiagueña. Y se va la segunda. Adentro. Están de fiesta en mi rancho, ahora que he vuelto a mi pago. El bombo que llevo dentro suena más fuerte en Santiago. Quisiera hacer pensamiento para estar dentro de ti, para saber lo que piensas cuando te acuerdas de mí. Sos cadena del amor que me tiene prisionero. Quisiera ser tu cariño para darte algún desvelo. ¡Ay, no! Chacarera yo te canto, aunque estés lejos mi dueña. Vientito tal vez vos puedas llegar a mi santiagueña. Muy bien, ahí hicimos un recorrido más o menos de lo que todavía nos falta, todavía nos falta, por supuesto. Nos falta. Vamos todos. Se acerca ya el fin de año, a Santiago yo me iré. Quiero llegar al ranchito que un día me vio nacer. El beso darle a mi madre con ternura y gran pasión. Quiero recordar el tiempo feliz que en mi Santiago pasé. Quiero recordar el tiempo feliz que en mi Santiago pasé. Brindemos, brindemos por el año nuevo. Brindemos, brindemos por el que se va. Brindemos, brindemos por el año nuevo. Brindemos, brindemos por el que se va. ¿Cómo se mueve? Desde que ya el fin de año a Santiago
yo me iré. Quiero llegar al ranchito que un día me vio nacer. El beso darle a mi madre con ternura y gran pasión. Quiero recordar el tiempo feliz que en mi Santiago pasé. Quiero recordar el tiempo feliz que en mi Santiago pasé. Brindemos, brindemos por el año nuevo. Brindemos, brindemos por el que se va. Brindemos, brindemos por el año nuevo. Brindemos, brindemos por el que se va. Ahora vamos todos con las palmas. Brindemos, brindemos por el año, brindemos por el que se va. Brindemos, brindemos por el año nuevo. Brindemos, brindemos por el que se va. Bueno, ahí estamos escuchando el Coliarse, ¿eh? Pues solo me dejaste cuando me dijiste adiós, con lágrimas en los ojos y en el pecho un gran dolor. Te fuiste de mi lado para nunca más volver. Y hoy que será el dueño de tus besos y tu amor. Y hoy que será el dueño de tus besos y tu amor. Tan solo espero un momento que contigo pueda hablar, para tenerte en mis brazos y tus labios besar. Tan solo espero un momento que contigo pueda hablar, para tenerte en mis brazos y tus labios besar. Pues solo me dejaste cuando me dijiste adiós, con lágrimas en los ojos y en el pecho un gran dolor. Te fuiste de mi lado para nunca más volver. Y hoy quién será el dueño de tus besos y tu amor. Y hoy quién será el dueño de tus besos y tu amor. Tan solo espero un momento que contigo pueda hablar, para tenerte en mis brazos y tus labios besar. Tan solo espero un momento que contigo pueda hablar, para tenerte en mis brazos y tus labios besar. Tan solo espero un momento que contigo pueda hablar, para tenerte en mis brazos y tus labios besar. Tan solo espero un momento que contigo pueda hablar, para tenerte en mis brazos y tus labios besar. Para tenerte en mis brazos y tus labios besar. Para tenerte en mis brazos y tus labios besar. Para tenerte en mis brazos y tus labios besar. Para tenerte en mis brazos y tus labios besar. Para tenerte en mis brazos. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Vamos a atender un llamadito. Hola, buenas tardes. Hola amigo, un gusto hablar con usted. Bien, ¿me llama de dónde? De Loreto. Bien, Yo bien. soy Vanega de Puente Alegre. Muy bien. Gringo Vanegas. Sí, señor. Ajá, cuénteme. Bueno, nosotros estamos saliendo mañana a la mañana para que vayamos a la fiesta del Catango Loretano. Bien. ¿Cuántos vienen? ¿En qué vienen? ¿En vehículo? Sí, voy con un hermano de él y una hermana y una prima. Ah, Somos 4. 4. Bien, bien, bien. Bueno, contarles que estamos preparando todo. Hoy decía, ¿no? Rendirle Sí. un homenaje al Catango, ya que lamentablemente en su partida la mayoría de los amigos no pudieron estar porque, bueno, la pandemia no nos permitía, tratamos de estar los que pudimos. Y entonces, Sí, señor. en este caso, rendirle un homenaje, mandarle
millones de abrazos al cielo. Así que Sí, bueno, yo sé que no va a ser fácil, no va a ser fácil, va a ser un domingo difícil, un domingo muy emotivo, lleno de emociones, porque sí, sin duda, amigo, sin duda. ujú, así que Tenemos que ser fuertes y sacar fuerza de donde no tenemos, tal cual. porque él nunca ha querido tristeza. No, claro, 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 claro. Eso es verdad. Él se ha brindado con el amigo y con el que no era amigo. Sí, así es. Él estaba para todos. No hay ninguna duda. Eso. Nosotros nos criamos junto con él, Ajá. ¿A dónde? ¿En qué lugar? en el Pinto, Ah, en el Pinto. de Ajá. Loreto a 6 kilómetros. Sí, sí, conozco. Conozco la escuela. Exactamente. Ujú. Ajá. Mañana están saliendo y llegan mañana o el domingo. No, a la tarde estaremos por ahí. Ajá. A la Ajá. tarde, si Bien. Dios quiere. Si Dios quiere, bueno. Realmente, como decía, ¿no? Juntar fuerzas, tiene que salir todo como a él le gustaba, ¿no? Tiene que salir todo Sí, bien, señor. tiene que salir todo bien, tiene que salir todo alegre, ¿eh? Sí, Yo sé que todo va a costar, pero tiene que ser así para hacerle un homenaje como corresponde, como él era, ¿no? De esa manera de, de- de brindarse con todo el mundo. sí, amigo. Sí. Va a ser Estamos, algo extraño. sí, va a ser algo Pero nosotros tenemos que arreglar todo. sí, sí, seguramente todo. Queda en nosotros. Yo sé que muchísima gente lo quería mucho la gente aquí, así que bueno, vamos a tratar de que sea, no sé si decir una fiesta, ¿no? Porque me cuesta decir una fiesta, pero sí, un homenaje eh, con todo lo que le queremos brindar cada uno. Sí, señor. Ujú. Sí. Así que, ¿usted de dónde me está llamando? Ahora estoy en el pueblo, porque allá en Puente Alegre, Pinto, hay muy poca señal para Ajá, llamada. ajá. ¿Cómo está el tiempo? Aquí ahora estoy en el pueblo, por eso lo llamé de aquí. Ujú. ¿Cómo está el Y tiempo ahí ahí? en Berazategui tengo mucha gente de ahí, de Pinto, Puente Alegre. Está la familia Juárez, de Don Goyo Juárez. Sí, siempre estamos juntos. Familia Chaparro. Ajá. Gente que se hemos criado juntos. Claro. Así que bueno, Familia Bravo también, de Lucho Bravo. sí, claro, sí, yo los conozco a todos. Tengo el gusto Sí, de conocerlo a todos. Así que bueno, ¿cómo está el tiempo ahí? calor. Ajá. Y aquí también dice que para el domingo 34 más o menos le va a poner. Eso le estaba a preguntar. Ajá. Bueno, él no va a querer que llueva, que sea mal tiempo para que podamos hacerle la fiesta. Así es. Realmente va a ser para todos, como que recién lo despedimos, ¿no? Porque yo normalmente en cada comentario digo, por lo menos yo, ¿no? Me resisto a imaginarme que él no está más. No, Y cuánto más, amigo, cuánto ¿sí? más pensamos lo mismo, cuántos Claro. más. Este, mu- no sé, es muy difícil aceptar la realidad. Sí, señor. Muy difícil. Para, no- Pero tenemos que, eso lo arreglamos solo nosotros. claro, sí. Nosotros, primero porque, bueno, era un compañero mío, yo era como casi un compañero de consulta de él, ¿no? Él siempre me preguntaba cosas, siempre me estaba pasando música, todas las locuras que él hacía, él me iba Sí, pasando, ¿no? Siempre estábamos juntos, siempre hemos compartido muchas cosas.
yo cuando él hacía peña, yo salía los sábados a la tarde, llegaba los domingos allá a la mañana. Claro, claro. Y volvía el lunes. cosa de loco, ¿no? Mire la amistad que teníamos. Claro, claro. O a veces salía el viernes, llegaba el sábado, me iba a la casa de él. Claro. Y el lunes volvía. Qué cosa. Pero bueno, así estamos en esta etapa de nuestra vida, ¿no? Buscando hacerle el homenaje que él se merece, con toda la alegría, con toda la música, bueno, disfrutar de ese día a pesar de la angustia y del dolor que nos va a producir, pero lo tenemos que disfrutar ese día. Sí, señor. Así que bueno. Bueno, el domingo voy a tener el gusto de conocerlo si Dios quiere. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Que vengan bien, tranquilos y bueno, nos encontremos y bueno, nos confundamos en un abrazo. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Y bueno, el domingo nos vemos. Gracias, un abrazo. Chao. Un saludo a toda su audiencia. Ahí está, muchas gracias. Chao. Bueno, ahí está, el Gringo Banega, amigo del Catango, que se están viniendo para festejar. Me cuesta decir festejar, la verdad. Para el homenaje del Catango, realmente nos va a costar, ¿no? Yo sé que nos va a costar todo, pero bueno, sea como sea, tenemos que rendirle este homenaje a Carlos Herrera, ¿no? El famoso Catango loretano que nos llenaba de alegría con sus vidalas. Rosy Coria dice, por siempre, Katy, querido, saludos, Gringo Vanegas. La Urbana Fabián Narváez, Misiones Posadas presente. Ahí estamos, La Urbana Fabián Narváez. Misiones, Posada presente, nos dice. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo sé que todo va a ser así, ¿no? De acá hasta el domingo. Yo sé que no va a ser fácil, yo sé que va a ser difícil, pero bueno, vamos a ponerle toda la onda, vamos a ponerle todo lo que el Catango se merece, por todo lo que nos dejó, por todo lo que ha dejado en el sentimiento de cada uno, así que no, yo digo, bueno, a no aflojar, pero a mí me hace temblar, Voy a ir pasando material de la urbana, ¿cómo no? Pase nomás, aquí tratamos de difundir todo lo que podemos de la música nuestra, Ahí está. Bueno, ahí Luis Tolosa también va a estar, el hijo de Lucho, también va a estar, Ahí vamos a escuchar al Catango y a Lucho. Se viene el gatito corazón de penca para todas las santiagueñas y las tucumanas. ¡Fíbera! Soy un cogollo de penca, quiero florecer. Maduro tengo en el pecho un amor por renacer, pero solo brota espinas, espina de un padecer. Unas tunas amarillas, tunas de todos colores, son toditas de mi gusto como las flores. Corazón muy tierno tengo y no es que lo quiera lavar. Tierna penquita llorosa que a mi corazón refleja, que llora solito sin una queja. Corazón muy tierno tengo y no es que lo quiera lavar. Que vaya viniendo la segunda, Catango. Atropellar
a mi dolor. Y verás del otro lado grabado tu corazón. Tienes la penca tiernita que es la penca de mi amor. Unas tunas amarillas, tunas de todos colores. Se me hace agüita la boca por tus amores. Corazón muy tierno tengo y no es que lo quiera lavar. Unas tunas amarillas, mi dolor en esta vida es un amor imposible que me cautiva. Corazón muy tierno tengo y no es que lo quiera lavar. Muy bien, a ver, este es lindo, escucha este tema. ¡Va la primera! Caminando voy a la cañada, buscando una flor que es perfumada. Escapullo en flores tan hermosa, que linda la llama de la cañada. Yo ofrezco amor que es como la mar, de tamaño asina, grandote velar. Alivia mis penas, cosita linda, dame por lo menos una esperanza. Que venga la segunda. Adentro, linda como el cielo lleno de estrellas, en la matutina que alumbra el alba. Qué linda había sido la santiagueña. Llegando ya estoy a la cañada, por tu cariñito, blanca paloma. La luna se esconde entre las nubes, porque ni ella quiere verme padecer. Alivia mis penas, cosita linda, dame por lo menos una esperanza. Ahí están, ¿eh? Qué loco, por Dios. Qué loco, por Dios. Bueno, ahí le decía, saludo al gringo Vanega, nos decía Rosy Coria. Bueno, ya están saliendo, mañana van a estar llegando, van a salir tempranito de allá de Loreto, así que bueno, que Dios lo proteja en el viaje, Rosy, ahí a los que vienen a este homenaje, a este homenaje que le vamos a hacer entre todos, ¿no? Porque creo que es eso, ¿no? Este homenaje tiene que ser de todos lo que de alguna manera lo conocíamos, de alguna manera lo queríamos. Este homenaje tiene que ser de todos juntos el domingo, no sé, aplaudirlo, recordarlo, abrazarlo hacia arriba, hacia el cielo, un abrazo infinito, cosa de que, bueno, podamos llegar de alguna manera hasta donde Él esté, ¿no? Con nuestra fuerza, con nuestras ganas de verlo, de abrazarlo. Santo Rafael Vanegas, buenas tardes. Cristina Benavides, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Así que bueno, seguramente mucha gente necesitamos el domingo que podamos. La entrada, les cuento, la entrada va a ser una entrada simbólica para que, bueno,
cubrir algunos gastos, nada más, algunos gastos que se presenten. Todos los músicos vienen ¿cómo se diría? De onda, ¿no? Y bueno, después seguramente ahí vamos a tratar de algo vamos a hacer para también los músicos y todo, la gente que va a venir a cantar, ¿no? A acompañar el sonido de Néstor Bravo. Así que bueno, va a haber ahí una movida que bueno, vamos a tratar de solventar con esos 200 pesos, nada más, porque bueno, Laura no quería cobrar la entrada, pero bueno, tampoco es justo que pongan de su bolsillo, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, de eso se trata. Es increíble, es la primera vez que lo escucho. Sé que él no quiere que lloremos, pero es muy grande el dolor que nos dejó primo querido. Así es, Rosy. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Pero bueno, yo sé que, sabe que de algo estoy convencido. De algo estoy muy convencido, pero súper convencido, ¿no? Que el domingo nos va a dar fuerza a todos, porque la vamos a necesitar, ¿no? Creo que, ¿sabe que estoy muy convencido de que el domingo nos va a dar mucha fuerza, mucha fuerza a todos seguramente, porque lo vamos a necesitar, Rosy Coria, seguramente lo vamos a necesitar, pero bueno, yo de eso estoy convencido, estoy muy convencido de que seguramente ese chango nos va a dar la fuerza que vamos a necesitar, porque bueno, sí, vamos a necesitar mucha fuerza, estar tranquilos, ¿no? Tranquilo digo en el sentido de que, bueno, tenemos que recordarlo con todas las pilas, como seguramente él le va a gustar, A ver, un escondido. Para vos, Angelito Sande y Alicia Salina, escondido. Cantando a mi Santiago, qué lindo es recordar aquellos musiqueros que nunca he de olvidar. Allá por Villarroble, todo el mundo a bailar cuando Patucuaranda comenzaba a tocar. Y estando en do sostenido menor, al verlo daba gusto escuchar su bandoneón. Don Aníbal Ibáñez, un bandoneonista ejemplar, en tu mirante día, Andrés Ríos igual. Allá en las viejas confiterías, en el mercado viejo, tocaban sin música. ¿Qué les parece? ¡Epa! Seguimos disfrutando del show de la banda Halsey Segovia para todo el país. No, lo sacaste. Angelito Sande. Sacaste de tiempo. En Dinalar, Doña Vila llegaba con 3 violines más. Cuando el Dios Gallo también los negró, bailando en catalana quedó mi corazón. Segundita. Allá en Santa María, pegadito al Zanjón, después de las cuadreras se armaba la reunión. Llegaban a Chumillos los criollos el montón, armando las trincheras iba don Juan Simón. Maco y Maquito en San Pedro al llegar, vieran brincar las viejas en medio del polvaredal. A ti con Maldonado
también el Choripas y don Alberto Pérez mete a chacarear. Sofa Nordía venía después con la Sarita Loto hasta el amanecer, y don Amabio Luna cuando iba a guitarrear entraba al rezabaile y salían a aclarar. Viejos musiqueros de mi pagón, corazón de mi Santiago, así les canto yo. Y se acaba, ¿no? Y se acaba, ay Dios. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? Como les decía, estos días, bueno, muchas cosas pasan, ¿no? Muchas cosas. Pero bueno, de acá al domingo seguramente va a ser de esa manera, no va a ser de otra manera. Porque bueno, tenemos que, como todos pensamos, creemos que nos vamos a hacer los fuertes, ¿no? Pero, a ver, escuchá, A ver cómo suena, muchachos. Lindo, y que venga la segunda nomás. ¡Sí, señor! Ahora vamos para Santiago, los ñaños. ¡Estos santiagueños! ahí estaba, ¿no? Qué loco, ¿no? La Mocha Horcada, ¿eh? Me acuerdo cuando me pasaba así temas, qué sé yo, lo hacía con una alegría, ¿no? Escucha esta. Venga la segunda.
Ahí está, ¿no? Estas cosas que él nos pasaba. Después también me había pasado del Tommy Serrano, ¿no? Del Tommy Serrano, Te vivo en mi soledad, de Martín Paz. Tommy Serrano, su compañero, de las andanzas con la guitarra en los últimos tiempos. Mi vida es un pájaro herido que vuela y quiere alcanzar tu nido que ha dado cobijo y amor, y ahora no tengo toda esa ilusión. Tu nido que ha dado cobijo y amor, y ahora no tengo toda esa ilusión. Mi sueño de verte tan triste, que vivo en mi soledad, y el tiempo que pasa me habla de ti, y siento tu ausencia que me hace sufrir. El tiempo que pasa me habla de ti, y siento tu ausencia que me hace sufrir. Aquí yo tengo el amor, se enciende a cada instante, es una pasión, quisiera yo volver a tu lado, vivir los momentos felices, lo mismo que ayer un adiós llevó, quitó mi sol y guardo yo en el alma tu mirada y tu sonrisa, pienso en ti, quiero vivir y quedarte por siempre a mi lado. Hay noches que me brotan llanto, son lágrimas de este amor. Yo sé que te extraño y siento que estoy ahogado en la dicha de quererte más. Yo sé que te extraño y siento que estoy ahogado en la dicha de quererte más. Quisiera volver a encontrarte, besarnos, amarte y ser quien cuide tus sueños con flores y amor, volviendo a los tiempos vividos ayer. Quien cuide tus sueños con flores y amor, volviendo a los tiempos vividos ayer. Aquí yo tengo el amor, se enciende a cada instante, es una pasión, quisiera yo volver y a tu lado vivir los momentos felices, lo mismo que ayer un adiós llegó, quitó mi sol y guardo yo en el alma tu mirada y tu sonrisa, pienso en ti, quiero vivir y quedarte por siempre a mi lado. Hola. Ahí está. Bueno, estaba cantando el Tommy Serrano, ¿no? Y estaba revisando algunas cosas. Esta es una de las últimas cosas que me había mandado Catango, ¿eh? El Lucho Tolosa con Néstor Cardoso. Que va por el sol, yo pasa
también me hice cantor, amiga del mismo palo. Esa palmita, vamos. Alegría, alegría. Vamos. Otras noches me dan copiar, de las cacharpalas. La sangre del carnaval se me ganó dentro del alma. La sangre del carnaval se me ganó dentro del alma. No olvidaré cuando se fue, pasando la tarde, el último amanecer del pajarito Velarde. El último amanecer del pajarito Velarde. La vuelta. Rancho quemado por el sol, pincho para piedra y barro. Donde un cantar de aculó, hecho de aloja y la pato. Yo también me hice cantor, amiga del mismo palo. Gracias. Entré un mensaje, un llamado, ¿no? No lo tenía esto, che. A Lucho Tolosa con Néstor Cardoso, cantando. Esa fue una de las últimas cosas que me ha pasado, ¿no? Allá por principio de mayo. Pero bueno, esto no lo tenía, ¿eh? Después me había pasado también de los santiagueños de Río. Él siempre, generoso como siempre. Y bueno, ahí nomás, esos días nomás, el tema se complicó más de la cuenta. A ver, ajá. Claro, esto era, no sé, habrá sido el 2 por ahí que me pasó estos temas. Pero bueno, después lo voy a chequear porque no lo había chequeado y no me di cuenta que era, yo sabía que era Lucho, pero no sabía que era Néstor Cardoso también, ¿eh? Muy bien. Ahí vamos a ir buscando después a Tardes Amarillas, ya como para ir terminando, para... Ahí está. Y buscando Tardes Amarillas, si lo podemos ubicar. A ver. Ahí está. Que también va a estar el domingo, 5:30. Voy a cantar una chacarera para soltar el alma sachera. Quiero pintar la esencia
ansia sentida que anda por ahí perdida en la vida. Quiero sentir morena tu palpitar por entre mis cuerdas, siempre detrás de una chacarera te encontrarán los que me recuerdan. Allá va la otra. Con el jaguar de mi sentimiento voy a trenzar tu cuerpo y mi cuerpo. Boca es mi voz, suspiro de viento, sombra marrón que te anda siguiendo. Sueño de amor, eterno consuelo, quiero morir boqueando en tu pelo, siempre detrás de una chacarera encontrarán los que me recuerdan. Urmila pluma de plata, de organza blanco coral, la luna quedó amarilla cuando te ha visto pasar. Urmila pluma de plata, de organza blanco coral, la luna quedó amarilla cuando te ha visto pasar. Mensajera que te has ido, avísale a Tata Dios que le mande a tus hermanos consuelo a tanto dolor. El viento de la codicia va cantando en el tierral, a donde bailan las hachas mutilando el quebrachal. Qué suerte tenés, paloma, paloma de la ciudad, tus hermanos en el monte se quedan sin paloma. Sonia y Héctor, Sonia y Héctor el domingo en el homenaje a Catango, Dora Vanega, Rubén Illesca, Rosy Coria nos decía el 11 hizo un año de Lucho. Qué increíble, che, qué increíble todo, Bueno, ahí Chinchín también va a estar el domingo, así que ahí ayer, antes de ayer, no sé, bueno, está confirmado, el Luis Tolosa, así que bueno, todo un tema, che, todo un tema doloroso, ¿no? Pero bueno, como les digo, vamos a poner todas las pilas. Buenas tardes, buena, dice yo acá llegando de trabajar, allá voy el domingo, nos dice Marta Herrera, Así que bueno, ahí vamos a encontrarnos seguramente el domingo para este homenaje al Catango loretano, ¿no? De eso se trata, ¿no? El homenaje al Catango loretano. Así que bueno, nos vamos yendo, che, casi, ya estamos. ¿Vamos a escuchar unas vidalitas o qué quieren escuchar? ¿Qué quieren escuchar? Tengo unas vidalitas ahí. A ver qué me dice. Che, no hay ni cabrito, me dicen en Santiago. Sí, mucha agua. No se pudo hacer nada. Cosa de loco, ¿no? Hace 15 días una tierral, sequía por todos lados. Ahora no se pudo hacer nada, sin agua, sí, mucha agua. Bueno, así es Santiago, ¿no? De un extremo al otro, al otro. No sé por qué será nuestra provincia así, ¿no? Independiente se instaló en la ciudad de la banda, dice el diario El Liberal.
Barrio Sarmiento, detenido y secuestro de cocaína. Eh, el gobierno sigue peleando, che, ¿cuándo va a empezar a administrar? ¿Cuándo va a empezar a gobernar, loco? Todo pelea, y que dijiste, y que no dijiste, déjense de joder, ya pasaron las elecciones, para los dos lados, y los tipos siguen en campaña, parece, déjense de joder, loco, pónganse las pilas, que la carne se va a la mierda, las cosas se van para... Se tienen que juntar todos y parar esto, porque es como que uno solo no puede. Entonces, yo creo que los políticos se tienen que juntar por nosotros, por la gente de laburo, la gente que empieza a sufrir las consecuencias de cada fin de año. Eh, pero si no, esto se va a la miércoles, porque cada vez ¿cómo puede ser un kilo de asado? Nosotros casi 900 pesos, 880, eh, no podemos conseguir. Así que es un tema, es un tema, pero, pero yo creo que se tienen que sentar. ¿Hasta cuándo le vamos a tolerar que se sigan peleando estos tipos? Estos tipos se pelean, pero cobran mucha plata, cobran mucha plata, no como un trabajador, tampoco son de los que se levantan las 4 de la mañana, no son los que viajan en colectivo, en tren, ni nada de eso. ¿Hasta cuándo le vamos a tolerar al oficialismo, a la oposición, que se sigan peleando y no haciendo nada? Porque no hace nada por la seguridad, no hace nada eh, por, para parar un poco la inflación, montón de cosas, loco. Y nosotros somos los que padecemos. No, no se vaya a creer que estoy hablando en contra de uno o contra de otro. Lo, de los dos lados, de los dos lados tienen que terminar esto de las peleas y empezar a solucionar problemas, Los que han ganado, tanto de la oposición como del oficialismo, los senadores, diputados, se tienen que poner a laburar, se tienen que poner a laburar y decir, bueno, he conseguido esto, me rechazaron esto, pero bueno, ya es hora de hacer algo, ya es hora de hacer algo, porque ¿hasta cuándo vamos a aguantar así? Que sigan peleando y nosotros apoyando eso, no tenemos que apoyar más, no apoyemos la pelea, porque le hace bien a ellos, eso le hace bien a ellos. Y mientras tanto, ahí se incendia, para los dos lados, porque no es que te digo que el oficialismo o la oposición, son los que tienen que administrar las cosas, el gobierno, para que nosotros estemos bien. Y sin embargo, siguen peleándose, no pasa nada. Así que bueno, Vidala.
A ver esos bailarines. ¡Adentro! Pedrito Belizán, ¿eh? Arriba la gente de Atamisqui. Sebastián Lechango. Hey, Yapi. Vamos con la segundita para la gente del paraje Yacuchiri. Yaycupuy. Para vos, mi amigo Yashi Bravo. Otro zapateo, muchachos. Se va terminando. Ahí va. Vamos con la loretana, Mario. Primera. Conjunto de añoranza. ¡Ay, no más! ¡Se acaba! Se viene el 2 nomás. ¡Adentro! Y nos vamos. Chuni también se quiere ir, ¿eh? Bueno, nos vamos, ¿eh? Ahí, escuchá. Con esto nos vamos, ¿eh? Conjunto Añoranza. Hay tributo a Los Palmas. Mañana no sé. Tal vez el lunes nos volvamos a encontrar, ¿eh? Si supieras el cariño que yo tengo, no me haría más sufrir, bella mujer. Con un beso de Santo Vanega dice, gracias Rosy, un abrazo. Porque hace mucho tiempo que me haces padecer. Yo quisiera que tu labio a mí me diga que me traigas para siempre el corazón. Y no importa que tú estés en otro brazo,
y estoy enloquecido y perdido por tu amor. Eres tu compañero para siempre, porque te quiero con todo el corazón. Viviremos muy felices nuestro lecho, y así compartiremos la vida entre los 9 de la noche en punto. Nueve de la noche en punto. Alfamiski.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Bicicletería El Rayo, pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención. Tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, Ruta 202 y Ruta 197. Encomiendas El Negrito, seguridad y confianza. Gracias por elegirnos y feliz viaje. Viajes y mudanzas El Negrito. Comunicate al 11 6106 5220 y al 385 40 65 093. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Electricista matriculado. Responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Brea Pozo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. ¡Eso! Atención Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. También Mercado Pago. Te esperamos en mayorista y distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. O encontranos en Instagram mayorista-Los Herrera. En Facebook mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar.
Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Usted está escuchando alfamishki.com, la radio en línea.